Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una buena semana y estén listos para otra reseña. Sí, como vieron por el título, hoy traigo una reseña doble, y otra vez es doble, y de la saga Finding Love de Josh Stirling. Si vieron mis videos anteriores, que se los voy a dejar por acá también, por un lado reseñé Sky, que es donde empieza la historia, y le sigue con Phoenix, mi favorito indiscutido, y después en otro video reseñé Crystal, donde podríamos decir que ahí concluía una cierta parte de esta historia, es decir, que hasta acá seguíamos la historia de los Benedict, pero nada terminaba en Crystal, no, sino que esta historia sigue en Misty, Angel y eventualmente Summer para otro video. Así que sin más que decir, empecemos. Si ya leyeron Crystal, y espero que lo hayan hecho porque voy a hablar con muchísimos spoilers de ese libro puntualmente, así que les aconsejaría que cierren este video si todavía no lo leyeron. Ahora sí, si leyeron Crystal, seguramente ya sepan que hay un pequeño vistazo a Misty, es decir, que en Crystal nos dicen quién es Misty en relación con la historia, que sí, que es la sobrina de Crystal, y en este libro ella es la protagonista. Y para empezar, hablando de los dos libros, tanto de Misty como de Angel, déjenme decirles que Josh Stirling es una gran escritora porque puede tomar todavía este mundo de los Savants y las almas gemelas y entregarnos historias completamente originales y frescas y que innovan en cierta manera la historia. Pero ahora sí, vayamos puntualmente con Misty. La sinopsis de este libro nos presenta a Misty como una chica que suele meterse en problemas, pero no porque ella lo quiera, sino porque su don hace que se meta en problemas, y esto hace que ella sea una chica bastante insegura y que se mantiene apartada de la gente, hasta que Alex, un joven sudafricano, se cruza en su camino. Misty decide tomar distancia porque cree que alguien como Alex nunca podría ser suyo. Sin embargo, sus caminos se cruzarán al mismo tiempo que un asesino serial amenaza a la comunidad Savant. Y podría decir que eso es todo lo que dice la sinopsis. Y lo primero que tengo que decir es que esta trilogía, es decir, la trilogía de Misty, Angel, Summer, tiene como punto de partida que los hermanos Benedict ya no son los centrales en la historia. Y ya sé que están pensando, ¿cómo? ¿Qué pasó con los Benedict? ¿Qué pasó con los tres hermanos que quedaron en Crystal sin sus almas gemelas? Tranquilos, Josh hace todo por una explicación. Y de hecho, apenas te adentras en Misty, entendés por qué Josh tuvo que hacer este cambio respecto a correr el eje de los hermanos Benedict, puntualmente los hermanos mayores. Nuevamente, hablando de Crystal, si lo leyeron, sabrán que casi al final del libro nos dejan un pequeño atisbo respecto a las almas gemelas de los tres hermanos Benedict que quedan, Will, Uriel y Victor. Y eso es todo lo que Josh necesita para adentrarnos en esta historia de lleno. Y justamente con la búsqueda de una de las almas gemelas de uno de estos hermanos, es que conocemos a Misty y nos adentramos en su historia. Misty es sin duda una protagonista muy interesante, divertida y con la que sencillamente puedes empatizar. Y digo divertida porque sin dudas Misty es uno de los libros de Finding Love con los que más me reí, pero reírme en plan voz alta, aunque bueno, Angel también le hace bastante competencia en eso. Y en parte esto obviamente se debe a la forma tan cómica y peculiar que ella tiene de narrar y de describir las situaciones, lo que vive, lo que siente, todo el tiempo comparándolo con elementos frikis, con películas como Madagascar. O sea, a ese punto llega que Misty sea un personaje tan simpático, que no deja de ser una adolescente. Y justamente también es muy fácil empatizar con ella porque enseguida entendemos que Misty, a pesar de ser una chica que tiene una increíble familia, está rodeada de afecto y amor y tiene un increíble grupo de amigas, es alguien que ha sufrido constantemente por su don toda su vida y es por el cual se siente excluida por momentos, sobre todo a lo largo del libro. Pero afortunadamente, y como Josh ya hizo en los libros anteriores, nos da una protagonista que, pese a sus debilidades e inseguridades, puede ser fuerte, puede ser valiente y afrontar lo que se ponga en su camino. Así que Misty es claramente un puntazo a favor en este libro, es decir, creo que era la protagonista perfecta para seguir esta historia, para narrar qué pasa después con los Benedict y con ella misma. Es carismática, es generosa, se preocupa por los demás, quiere ayudar por más que su don a veces se lo impida. Incluso en situaciones en las que dirían que puede actuar un poco de forma inmadura, también es cuestión de entender que tiene 16 años y atraviesa situaciones bastante complicadas para la edad, así que fuera de eso no tengo nada más que decir. Misty me encantó como protagonista. Ahora, cuando digo que el eje se corre de los Benedict, digo que esto me parece bueno por dos motivos. Uno, porque cuando sus historias ya se esclarecen, dan paso a nuevas historias. Y dos, que en los libros anteriores sabemos de una u otra manera que los hermanos Benedict son las almas gemelas de sus respectivas protagonistas, Sky, Phoenix y Crystal.
Así que ya un poco podemos ver venir cómo se desenvuelven ellos con su alma gemela, con su familia, cómo afrontan los conflictos, etc. Así que por eso me gustó que se corriera el eje, porque así pueden hacer un protagonista un poco más inesperado. Bueno, sí, por más que la sinopsis nos lo presente, podemos dar fe que no es un Benedict, que no es alguien que hayamos leído antes. Y esto es lo que ocurre exactamente con Alex. Al principio se nos presenta como un chico bastante fuerte, decidido y hasta arrogante, que tiene un muy mal primer encuentro con Misty. Pero a medida que avanzan las páginas y nos adentramos también en la historia de él, creo que Alex se convierte sin dudas en un protagonista a la altura de los Benedict. Como Misty, creo que es un personaje que puede demostrar valentía y fortaleza, que es un personaje que ha atravesado situaciones muy difíciles, que incluso también, como ella, es comprensible cómo se siente, cómo actúa, porque no deja de ser un adolescente, y ni hablar de por toda la historia que él tiene detrás, que bueno, no voy a decirla porque sería arruinar el libro. Así que creo que en ese punto Joss consiguió un muy buen equilibrio en los dos conflictos de los protagonistas, ya que desde cualquiera de sus puntos de vista los podés entender por cómo actúan, por cómo lo afronta cada uno. Así que en conclusión me encantó el dúo de este libro, casi tanto como los anteriores. Alex y Misty se me hicieron personajes muy tiernos, muy simpáticos y que en cierta forma le dan un aire nuevo a esta historia que ya podríamos decir que conocemos. Personajes secundarios, tengo que resaltar la actitud de los hermanos Benedict, que sí, que aparecen, que tenemos vistazos a sus vidas, a las vidas de sus almas gemelas. Eso siempre se agradece, así que no me molesta. Y también algo que me gustó muchísimo y de entrada es que nos presenta a las protagonistas de los siguientes libros, Angel y Summer. Es decir, no es como la trilogía anterior que conocemos a Sky y no tenemos ni idea quiénes son Phoenix y Crystal y así sucesivamente, sino que acá de entrada Misty nos dice: mis mejores amigas son Angel y Summer, y eso me encanta. Y aunque las conocemos en este libro, no ahondamos tanto en sus vidas o en sus dones, y aunque parezca raro, eso me gusta, porque siento que toda esa parte se puede explotar muchísimo más en los libros de cada una. Así que como dije, me encantó el detalle de conocerlas ya en este libro, y sobre todo de saber que tienen un vínculo de amistad tan lindo y tan tierno con Misty. Y junto con los personajes secundarios tengo que hablar del conflicto que anuncia la sinopsis, y sí, lo lamento, quizás por momentos se hizo bastante predecible, por momentos no. Tengo que admitir que Joss sabe armar un relato policial, sabe presentarnos sospechosos, incluso a través de la visión de Misty, que no está 100% metida en el asunto, pero aún así, sí, tengo que decirlo, lo veía venir, sentía la sospecha sobre uno de los personajes, así que lo lamento. Quizás un pequeño punto negativo de este libro fue ese. Aún así, y pese a que es una historia enteramente romántica, tiene sus momentos de tensión que te llenan de impotencia, y en eso me hizo acordar mucho a Sky y Crystal, por esta sensación de que no podés soportar lo que les pasa a los personajes porque querés meterte en el libro y ayudarlos. Y como dije en el video de Sky, creo que eso se consigue porque logras empatizar muchísimo con los personajes. Dicho conflicto creo que tiene más momentos de tensión que de acción explícitamente, eso no lo voy a negar, pero les juro que las últimas páginas se pasan volando, son imposibles de soltar. Cada vez se van dando más giros, cada vez la situación se torna más peligrosa y no sabes para dónde puede terminar, y aún así les juro que cuando terminé de leer los últimos capítulos quedé con un nudo en la garganta horrible por lo que acababa de leer, pero obviamente no podría ser de otro modo, y Joss Stirling nos sigue sorprendiendo y ese final fue increíble. Dos puntos a destacar en la obra de Joss en general y que tienen relación con Misty también, obviamente. El primero lo mencioné en Crystal y tiene que ver con la redención, con esta capacidad que sus personajes tienen de sentir piedad y hasta llegar a sentir compasión por aquellos que no se lo merecen. Si bien uno cuando lee honestamente solo lo que quiere es justicia y que los que tienen que pagar paguen, destaco muchísimo y como punto positivo en sus historias la compasión que sus personajes pueden mostrar en las situaciones que viven, luego de las situaciones que viven. De verdad que me parece un rasgo muy destacable de ellos. Y el segundo punto tiene que ver con las locaciones donde sucede la historia, que sí, también lo mencioné en Crystal. Me gusta que la autora no se queda en un solo sitio puntualmente, por lo menos en Misty, sino que nos mueve de Inglaterra a Ciudad del Cabo y te hace sentir que estás ahí. Describe muy bien los lugares, el clima, cómo Misty lo siente viniendo de Inglaterra, y que sí, y que nos da un escenario que es prácticamente funcional a la trama. Algunos dirían que es conveniente para la trama, pero la verdad a mí esa idea me parece malísima. Si algo no es conveniente para la trama, entonces la trama no sucede. Así que si tiene que ser conveniente para que esta historia o cualquier otra se dé, bueno, me da igual que sea conveniente. En conclusión, Joss Stirling remonta esta historia que parecía que no daba para más,
y lo hace con originalidad y un sencillo paso como correr a los Benedict del eje y traernos personajes tan nuevos, preciosos, tiernos y simpáticos como Misty y Alex, que pueden brindar por sí solos una historia conmovedora, brillante y atrapante, así como también muy tierna, llena de momentos divertidos, románticos, peligrosos también, pero sobre todo con mucho amor que estas almas gemelas todavía tienen para contar. Y ahora sí, sigamos con Angel. Déjenme decirles que este sin dudas despertó muchísimas emociones en mí. O sea, pasé de reírme y llorar a disfrutar e indignarme. Todo en, diría, prácticamente poquísimas páginas, 326 si quieren ser más exactos. O sea, les juro que Phoenix sigue siendo mi favorito, pero no creo que ella y Ive me hayan hecho sufrir tanto como este libro. Así que vayamos por partes. Como ya conocimos a Angel en Misty, apenas tuvimos un vistazo de su personalidad y su modo de ser, en este la sinopsis nos la presenta como una chica alegre, impulsiva y que ocultar su don le resulta bastante difícil. Su historia da un giro cuando va a un festival de rock y allí conoce a Marcus, un rockero que la cautiva al instante y que parece que su conexión es innegable, excepto para el mismo Marcus. En medio de este conflicto parece que hay otra amenaza dentro de la comunidad Saban y nos dicen que debido a esta amenaza no hay tiempo que perder porque podría ser demasiado tarde. Honestamente esta sinopsis dice muchísimo menos que la de Misty, ahora que me doy cuenta. Y me encanta, obviamente. Ahora sí, como dije en el libro anterior, conocemos a Angel, tenemos un breve vistazo a su personalidad, su modo de ser, su don y que tiene vocación musical y no mucho más. Obviamente todo eso se ahonda en este libro, obviamente porque ella es la protagonista. Y déjenme decirles sin dudas que Angel es la protagonista más distinta a todas las anteriores y a muchas que leí en otros libros. Porque normalmente las protagonistas de estos libros suelen ser más cautas, más tímidas o inseguras, y Angel es todo lo contrario. Angel de entrada es una chica impulsiva, efusiva, alegre y divertida, y la verdad no me molesta que así sea, no me molesta que una protagonista pueda ser así también, o sea, ¿por qué no? Además de que pese a ser esta chica que desborda confianza y alegría, Angel sigue siendo una chica con inseguridades, con miedos muy internos. No me dejaron dudas al principio de que iba a empatizar con ella, es decir, hasta por momentos duda y se siente mal consigo misma por cómo es, por cómo se expresa, o sea, eso de verdad me encantó. Me reflejó un personaje que por más alegre que pueda parecer, por dentro está sufriendo, así que me encantó Angel, me encantó cómo es ella en sí, cómo a veces se esfuerza por encajar donde está, en fin, no tengo ninguna queja con ella, la verdad. Creo que es completamente entendible todo lo que le pasa, cómo actúa en relación a que de entrada ella es un personaje impulsivo y efusivo, no que de la nada es así. Cada pequeña acción de ella tiene su explicación, no es que hace todo de la nada. Pero si hay un aspecto que destaco de ella y muchísimo es su relación con la música. Sin muchos tecnicismos respecto al tema musical en sí, con simples palabras, las bellas y justas, Joss nos transmite perfectamente lo que Angel siente cuando toca, lo que transmite ella cuando toca, cuando canta, cuando está sobre un escenario. De verdad que es mágico y muy precioso la manera en la que lo narra, en la que transmite lo que es para ella estar allí. Y un último punto a rescatar de Angel es que me parece que es un personaje que en su propia historia atraviesa un cierto proceso de maduración, que la hacen un personaje muy fuerte y valiente, que la llevan a tomar decisiones muy difíciles dentro de su propia historia y dentro de lo que ella quiere y siente. No me pareció nada sencillo, de hecho no es nada sencillo cuando ella lo narra. Así que eso me encantó. E insisto que son decisiones que quizás no he visto que otra protagonista de esta misma saga tome. Así que por eso Angel me parece sin dudas un personaje muy fuerte, que aprende. Ahora hay que hablar del protagonista masculino, Marcus. Querido Marcus, de verdad que ningún protagonista masculino de esta historia me cayó tan mal como él. Y miren que Alex tampoco era el chico perfecto, ni bien arranca la historia, pero a medida que pasan las páginas y lo entendemos, bueno, ahí la cosa cambia. Pero con Marcus me sacaba de quicio por momentos que chocara todo el tiempo con Angel, al menos la sinopsis en eso no mentía. Pero déjenme decirles, y a favor de él lo voy a decir, que si acallamos nuestro fangirleo interno que quiere amor, que quiere almas gemelas, que quiere una historia romántica, déjenme decirles en defensa de Marcus, y esto me duele, es bastante entendible cómo él actúa también. Sin hablar puntualmente de spoilers, solo voy a decir que si leen este libro, piensen en Marcus relacionándolo con Sky. Sé que va a parecer que no tiene nada que ver, salvo por la música y algún que otro detalle tierno, pero créanme
tiene mucho que ver con ella, porque una vez que terminé el libro y lo pensé en frío, sí, concluí que había una situación que ya habíamos vivido, solo que desde otro punto de vista en la misma saga. Así que si es por eso, entiendo a Marcus en su situación, en cómo actúa, cómo se relaciona con Angel. No tengo dudas que Marcus es un gran personaje y el complemento perfecto para Angel, pero constantemente sus negativas y el modo en que la trataba me alejaban muchísimo de él. Casi al final de la historia creo que es un personaje que aprende y con el cual podemos conectar mucho más fácilmente, pero en lo que respecta al resto del libro, no. Seguía siendo muy difícil conectar con él, sobre todo por este aire de superioridad y un poco de indiferencia. Y hablando de él, tengo que mencionar un punto que no me gustó de este libro, y es que cuando ahondamos en la historia de Marcus, es decir, en su historia tanto familiar como personal, no se ahonda prácticamente mucho, digamos, nos dan un breve vistazo, muy poca información al respecto, y la verdad es que personalmente yo me quedé con ganas de saber más de él, para quizás también entender un poco al Marcus del presente, al Marcus que está con Angel. Pero si hay un punto que tengo que destacar de él, además de que, bueno, remonta muchísimo su personaje, es su conexión con la música, y acá sí hay una conexión con Angel, para que vean que sí era una historia de amor al fin de todo, que como pasa con ella y como Josh lo describe, es muy bello, es sencillo, pero a la vez nos transmite todo, nos hace imaginar la música, la melodía, lo que la letra quiere transmitirnos, así que en aspectos musicales Marcus levanta muchísimo. La trama se me hizo súper llevadera y fácil de leer y muy entretenida. O sea, creo que en ningún momento prácticamente cae en aburrimiento o sus personajes quedan en inacción. Con Angel es bastante difícil que eso pase, de hecho. Es un libro muy difícil de soltar, dado que a cada capítulo parece que está pasando algo, sobre todo en un contexto como es un festival de música, y desde el punto de vista de Angel, que tiene una conexión más que especial con ella. Y hablando de este festival, a diferencia de los libros anteriores, en este no tenemos un cambio de locación. Diría que un 90% de la historia transcurre en este festival, pero ese es el punto de lo que este festival le aporta a la historia en sí, ya que es un escenario nuevo, fresco, innovador dentro de la saga, y que además presenta un límite de días que los protagonistas tienen para desenvolver su historia, que eso desde ya es algo que me gustó mucho y que también te intriga saber qué va a pasar en esos pocos días. Además está decir, es un escenario atípico en esta saga por lo menos, y que este contexto lleno de bandas y de música y de público da esta sensación de rapidez, de impulsividad, que de hecho van muy de la mano con Angel, así que por ese lado el contexto y el escenario elegido me encantaron. Como en el anterior y bueno, como toda la saga en general, no terminamos de despegarnos de los Benedict. Acá sí están ellos, acá seguimos la historia de Will Benedict en la búsqueda de su alma gemela, que dicho sea de paso me gustó cómo se desenvuelve también su historia de él, particular con ella, pero Will y Angel no están solos, sino que todavía tenemos a Misty y Summer acompañando a esta protagonista con el agregado de Alex. Y obviamente me encanta que vuelvan los personajes de los libros anteriores, me sigue encantando el grupo de amigas que son Summer, Misty y Angel. Me sigue gustando ver a Alex con Misty, apenas pequeños vistazos de cómo sigue su relación. Así que por el asunto acompañantes, lo mismo, sin quejas. Y a pesar de que cuesta encariñarse con Marcus, no voy a negar que sus momentos con Angel son momentos muy tiernos, en los que a pesar de todo y de todo lo que pasa en la trama, son personajes que reflejan a una buena pareja y que se complementan perfectamente. Como vaticina la sinopsis, hay una amenaza en el mundo Savant. Me gustó que tuviera continuidad con la amenaza del libro anterior, pero en sí los momentos de peligro y tensión son más bien pocos, diría que mucho menos que en Misty, por lo menos. Aún así, creo que es el peligro y la tensión justo y necesario que la trama necesita, que los personajes también necesitan, que pasa incluso jugando con la ironía que el don de Angel representa. Y pese a ser pocos, de todas maneras se me hizo un momento muy difícil de soltar el libro, o sea, no podía parar, necesitaba saber cómo se iba a resolver todo, así que en eso yo creo que no defrauda. Y en conclusión, es otra entrega de la saga que refresca la historia que ya conocemos, que la innova con sus escenarios, con sus personajes, y porque estos no se presentan como estamos acostumbrados. Como dije, me quedo 1000 veces con Angel como protagonista, me encantó, empaticé con ella enseguida, entendía cómo se sentía, cómo transmitía lo que le pasaba, ya sea consigo misma o con Marcus, porque supo transmitirme cada emoción que le pasaba y llegar a entenderla perfectamente. E incluso Marcus, a pesar de todo, consigue ser un coprotagonista bastante entendible y que al final de todo sabe y puede afrontar lo que se le presenta. Por lo demás, me encantó cómo Josh describe su relación en base a la música y cómo en un solo escenario, con prácticamente pocos personajes,
y la acción justa nos entrega una historia mucho más madura dentro del mundo Savant, de las almas gemelas y con estos personajes tan bellos y únicos. Así que sin nada más que decir, se los recontra remil dejo, sobre todo si ya leyeron los libros anteriores, no tengan miedo a seguir ahondando en esta serie. De hecho, leyendo reseñas de ambos libros, veía cómo reiteradamente la queja o el mayor punto por el que estos libros disgustaban tanto a otros lectores es porque corría el eje de los Benedict y porque se extrañaba su presencia en cada uno. Y déjenme decirles que personalmente prefiero que así sea. Me gusta que Joss haya corrido la historia de ellos, que nos presente personajes nuevos como Misty, Alex, Angel, Marcus y Summer en un futuro video. Además de que luego de Crystal, siendo que los hermanos mayores son los que quedan sin alma gemela, es decir, Will, Uriel y Victor, tampoco es que los llegamos a conocer muchísimo en los libros anteriores, sino que estamos más centrados en las parejas más jóvenes. Y dado que son personajes adultos, y esto la misma Joss lo dijo, no podía narrar una historia juvenil. Además de que, bueno, siendo adultos, quizás es mucho más sencillo que resuelvan sus conflictos con sus almas gemelas. Así que por eso no me disgusta que haya corrido el eje. Estos libros me encantaron, tanto como los anteriores y hasta más. No tengo nada más que decir. Si ya siguen la saga Finding Love, vayan por estos, no se van a arrepentir. Y hasta acá la reseña doble. Sé que fue bastante extensa, pero bueno, había mucho que decir al respecto de estos libros, por lo que ya dije reiteradas veces, que es como pueden refrescar esta historia que ya conocimos en 3 libros con 3 protagonistas diferentes. Todavía nos queda Summer, así que en un futuro ya voy a traer su libro y su video particular de ella. ¿Por qué será que siempre termino reseñando 2 libros juntos y al último lo dejo aparte, no? Espero que les haya gustado. Ya saben, si leyeron los libros, comenten abajo qué les parecieron, si quieren leerlos, qué opinan en general de la saga Finding Love, en fin, lo que quieran. Y eso es todo, cuídense mucho, que estén muy bien. Yo los veo en el próximo. Bye.